Nos ponemos de pie, nos sacamos el sombrero y decimos chapeau. Nos visita Reina Carranza al programa, va a presentar su libro Hablame de Tosco, colección Cordobeses por Cordobeses. La van a acompañar, entre otros, Laura Fobio, Gustavo Tobi, Jorge Sapia. En la portada se lo puede ver al gringo Tosco con su infaltable, inefable y típico mameluco con el que trabajaba primero y luego conducía los destinos del gremio de Luz y Fuerza. Un orgullo tenerte aquí, Reina. ¿Cómo estás? Gracias, Lalo. Me encantó eso del chapeau, ¿eh? Chapeau. Bárbaro. Me quedé impactada. Bueno, no siempre tenemos a un escritor o escritora en nuestro programa. Ah, no, pero bueno, es un lujo para mí. ¿Y cómo lo conociste a Tosco? Honestamente, no lo conocí, digamos así, de hablar con él. Un día yo estaba en la esquina de ahí de Deán Funes y Vélez Arfiel, sí, donde termina General Paz, al frente de Santo Domingo. Sí. Ya había muchos petardos y fogatas y ya se había cortado las calles, típico, ¿no? Del avance de las columnas de la gente que venía reclamando siempre por salarios dignos, en fin, reclamando los derechos que las dictaduras les habían quitado. Y ahí venía el gringo al frente de la columna de Luz y Fuerza, impactante, una columna nutrida, compacta, de varias cuadras, con sus pancartas y todo ese ritual y ese montaje, ¿no?, tan impresionante. Y saqué una foto. Después, bueno, yo ya estaba en pareja con Gustavo Roca y él ya era abogado de Agustín. Y entonces lo que yo he podido conocer por aquellos años de este hombre es a través de mi marido. Y luego, con el paso del tiempo, porque aquel Agustín fue creciendo y creciendo y creciendo y se convirtió prácticamente en parte del espíritu de Córdoba. Hay una parte en el libro que digo, un solo grito, Tosco y Córdoba, porque era una simbiosis que se había hecho. Ambos tenían esa cosa rebelde, temeraria de Córdoba, justiciera, ¿no?, desde la época de su fundación. Y vos sabés que empecé ahora, con motivo del libro, a recordar, a documentarme, a investigar, y realmente volví a renovar la admiración y el respeto que sentí en aquellos tiempos por él, y hoy más que nunca, porque claro, de toda la gente que yo entrevisté para hacer este libro, la frase era unánime: ojalá hoy tuviéramos dirigentes sindicales como Agustín Tosco. Y el libro arranca justamente con una cita de otro gran dirigente que tuvo Córdoba, el negro Atilio López, el jefe del gremio de los choferes de la UTA, sí, que en enero del 72 dijo: me han preguntado por un modelo de trabajador y gremialista. Sí, claro que lo tengo. No está muerto. No es alguien de los tiempos viejos, sino un hombre a cuyo lado he luchado como un hermano. Ya saben su nombre, se llama Agustín Tosco. Vos sabés que yo lo conocí al gordo Atilio, porque Gustavo también era abogado de UTA. Y un día llego al estudio a buscarlo y estaba Atilio sentado en un escritorio, en la parte donde se sienta normalmente el abogado que le correspondía ese escritorio, y estaba muy, muy cómodo, estaban todos conversando, había un grave problema de UTA, por UTA en Córdoba. Y entonces Gustavo le dice: ¿qué le parece a esta señora? Cuando yo entro. Y yo digo: ¿quién es este señor? Y entonces Atilio López dice: sí, está muy linda, mucho gusto. ¿Con quién? Bueno, vi las presentaciones. Sí, sí. Esa fue la primera y la última vez que lo vi a Atilio. Y después su muerte tan injusta, tan asesina, brutal, claro, brutal, acribillado a balazos en un baldío en Buenos Aires. La muerte de Tosco no es la misma, pero es igualmente dolorosa porque muere en el exilio, no en el exilio, sino en un exilio interno, habría que decir, porque en la clandestinidad, es la palabra, exactamente, sí, sí. Y muy enfermo. Pero si vos tuvieras que definirlo a Tosco, es difícil encasillarlo, pero ¿cómo lo definirías? Porque era un gremialista único que tuvo la Argentina, pero digamos, es difícil describirlo hasta ideológicamente, no era de izquierda obviamente, sí. Digamos, en algún momento tuvo algunas opiniones en que no avalaba todo lo que se hacía desde la guerrilla, tenía No, en absoluto, no, tenés razón, es difícil encasillar a Agustín.
hoy, y también es difícil mirar aquellos tiempos con los ojos de hoy, porque en aquella época de enorme inseguridad e injusticia, un país caótico, prácticamente un imperio del terror, donde la gente moría acribillada a balazos por sus ideas todos los días, es difícil explicarlo hoy a las generaciones más jóvenes, porque no lo alcanzan a entender. Entonces, con lo que vos me decís, sí, Agustín era un hombre de izquierda, era marxista, socialista, nunca se afilió a ningún partido político, siempre estuvo de punta con la CGT de Buenos Aires porque la consideraba muy burócrata y muy de transar con el poder de turno, con las dictaduras de turno. Él tuvo un entredicho muy profundo con Rucci, con José Rucci. Hubo un debate incluso. Hubo un debate sí. En donde realmente el pensamiento de Tosco, en esas respuestas que él daba al que conducía el programa, vos ahí podés captar exactamente cómo era que pensaba él. Él estaba para servir a las bases, como él siempre dijo. Yo quiero morirme, pero con la sensación de haber cumplido, de haber sido siempre coherente con las bases. Nunca un dirigente sindical puede mirar hacia la cúpula. Tiene que mirar hacia abajo, hacia los obreros que están en las fábricas, en los talleres. A su modo, aunque claro, me imagino que no debe haber sido creyente él, ¿no? No lo era. No lo era. Pero a su era. modo se me ocurre, repasando algunos aspectos de su vida, era como un santo, ¿no? Pero digamos un laico, digamos, santo laico en el sentido de una vida ascética total, un sentido entregada de la ética, a los demás. Sí, un sentido de la ética muy profundo y también un estilo muy humilde para vivir, ¿no? Y él era coherente, no era para afuera una cosa y luego en la intimidad otra. Era entrañable, seducía, enamoraba. Recién, como les decía a los chicos aquí, claro. Enamoraba tanto a hombres como mujeres, por la seducción, por la transparencia de su imagen, en coherencia con lo que él decía. El tipo trabajaba toda la mañana en los talleres de EPEC, y si había movilización a la tarde, salía con su mameluco al frente de la columna de Luz y Fuerza, y si no, se trasladaba a la sede del sindicato y se pasaba toda la tarde y hasta muy altas horas de la noche trabajando en el sindicato, que normalmente él era el secretario general. Claro. Así que era una especie de militancia 24 horas. Sí, trataba de recordar también otra anécdota de él, que la leí en el libro de María Seoane, Todo o Nada, que es la vida de Santucho. Y creo que hubo un diálogo, porque se conocen con Santucho en Rawson, estaban detenidos los dos, ¿no? Ah, sí, seguro. Los dos. Sí, después termina con la masacre de Trelew, esa prisión. Y le ofrecen a Tosco, creo, también fugarse, ¿no? Sí, lo llaman ese día o el día anterior, se juntan en el patio, le dicen, ¿querés sumarte, gringo? Y él les contestó, no. Dice, porque yo en ese caso tendría que entrar a la clandestinidad, claro. Y yo quiero servir al gremio, digamos, de cara a todo el mundo, por la calle, tranquilo, y no se suma, pero sí los ayuda. Entonces Santucho le dice, gringo, vos ocupate de los presos comunes. Cuando empieza la fuga, Tosco contiene a los presos comunes porque temían un motín. Viste que en la cárcel cualquier chispa, viste, arde todo. Entonces él los contuvo y luego cuando termina esto y cuando se enteran de la matanza que hay en el Almirante Saar, ahí en Trelew, con los que no pudieron fugarse, claro. De los que no pudieron fugarse, que terminan todos acribillados a balazos esa mañana temprano, cuando ellos que tenían una radio clandestina totalmente, que escuchaban bajito, o los carceleros empiezan a escuchar lo que había pasado. Entonces dice que toda la cárcel, presos comunes incluidos, prendidos de los barrotes con lágrimas en los ojos, que se volvieron locos, gritando viva la patria, una cosa así. ¿Qué te contó tu marido después de ese hecho?
Bueno, después de Trelew, Lalo, Después de Trelew. Después de Trelew, bueno, Gustavo era un hombre que estaba permanentemente presentando habeas corpus en tribunales pidiendo que aparezcan con vida los desaparecidos. Muchos amigos de él tenían hijos comprometidos con la guerrilla, defensa que Gustavo asumía hasta donde podía. Luego no aparecían ni vivos ni muertos. Cuando ocurre lo de Trelew, que ya se vivía en una situación de mucho riesgo permanente, yo me acuerdo de la inquietud y de la angustia que tenía Gustavo. Andaba pálido, ojeroso, porque temía por el resto de la gente que había quedado luchando por los derechos humanos, luchando porque esta gente tuviera juicios justos en tribunales, digamos, legales, y sabiendo que el próximo podía ser él. De hecho, en Córdoba murieron muchísimos abogados que intentaron defender a aquella gente, los gremios, los obreros, los dirigentes, incluso los estudiantes, porque, ¿te acordás, Lalo? Sí. Bueno, vos eras chiquito, pero obreros y estudiantes se unieron en una misma lucha, ¿no? Sí. Y bueno, después vino la noche de los bastones largos y la matanza de chicos del secundario. Entonces, yo creo que Gustavo presentía, ¿no?, al final de todo esto, como que se cumplió, lamentablemente. Además, Reina, hay un hecho que destacás en el libro, que es cuando Menéndez prende fuego literalmente el estudio jurídico de Gustavo Roca, de tu marido, ¿no? Y claro, pero la sacó Sí. barata, porque a Alfredo Curuchet, el Cookie, lo acribillaron a balazos, 69 balazos le metieron en el cuerpo. Luego de eso, ¿es que ustedes toman la decisión del exilio o Es que no había otra posibilidad, opción? Juli, porque vos sabés que lo que corría el riesgo ahí era la vida. Eran tiempos tremendos, realmente. La vida no valía nada y la persecución era implacable. Los escuadrones de la muerte de la AAA que había fundado López Rega se movían permanentemente buscando gente, ¿no? Entonces no hubo más remedio que irse del país. Estaba pensando, pude leer gran parte del libro y me quedaron unas hojas, que es un formato muy particular, no es una novela, que estamos acostumbrados a leerte. Es como un género anotado, es un múltiple. híbrido entre memoria, una reseña histórica, entrevistas y sobre todo una mirada desde acá, justamente así se llama la colección, ¿no? De la época desde Córdoba, una cordobesa. ¿Hubo un cambio para vos en la escritura de este libro tan particular o Fue un desafío. ¿o no? Nunca creí que iba a poder escribir esto, nunca, jamás. Pensé que la novela era mi único camino. Por eso es que cuando, desde Raíz de Dos, Jorge Cuadrado me propone escribir sobre Tosco, casi me muero. Le digo, no, ¿por qué? ¿Por qué me ofrecen Tosco? Búscanme otro personaje. No, vos vas a poder. Y ahí es donde yo me acuerdo de este viaje a Rawson en 1972, cuando con Gustavo vamos en auto, él iba a visitarlo a Rawson, ¿no? Ya como estaba detenido después del Viborazo, después de una rebelión que hay en Córdoba que termina destituyendo al gobernador interventor, que era un militar, Uriburu se llamaba. Domingo Uriburu, creo. Y entonces, cuando me empiezo a acordar de aquel viaje que yo tenía borrado de la memoria, no me acordaba que había hecho aquel viaje a Rawson. Por supuesto, yo no entro al penal. Me acuerdo que aprovecho el día para ir a ver los lobos marinos en Puerto Madryn. Sola, en medio de ese desierto, porque imagínate lo que era la Patagonia en el año 72. Claro. No Era la Patagonia actual. No es la Patagonia de hoy. Era la soledad, ¿no? Claro. Era el camino y el desierto y el cielo y el viento. Y bueno, me empiezo a acordar de todo eso y digo, bueno, acá tengo por lo menos una punta de lo que puedo escribir, ¿no? Y sin dudas el otro gran protagonista, además de Tosco, es tu marido, ¿no? Me parece que leyendo lo que te contaba que pude leer y te decía afuera cuando nos encontramos,
que es un rol el de ese grupo de abogados que Sí. intentaba sostener el Estado de Derecho, que no ha sido lo suficientemente destacado en los relatos de la época, que es también una punta muy interesante. Es cierto, ellos cumplieron un rol heroico realmente en aquel momento. No se los ha considerado mucho, pero pienso que de a poquito va a ir aflorando su tarea y también de alguna manera acomodando las cosas. Porque muchas veces la gente cree que porque es abogado de un delincuente, el abogado también es delincuente. Lo más que puede hacer es que le apliquen una pena menor, es lo que puede hacer el abogado, no liberarlo. A veces sí, porque hay algunos... Claro. O patean el juicio al futuro. O que se cumplan los que dicen justamente las leyes y los códigos para cualquier detenido. Pero quería también que hablaros un poquito sobre cómo hacía Tosco, que tenía toda su vida enteramente dedicada a la lucha gremial y política, con sus afectos, con su mujer y con sus hijos. Ahí está la segunda parte del libro, que es la parte del Tosco íntimo. Es decir, yo me paso todo el libro buscando otro Tosco que fue como la primera idea del proyecto, hablar del otro Tosco, del Tosco que amasaba pasta para los amigos, que cebaba mate, que era tan entrañable, que se iba, cuando iba a Buenos Aires con un amigo que todavía vive y que seguramente va a ir al acto de presentación, que lo llevaba a escuchar a Osvaldo Pugliese, porque era muy gran admirador de la orquesta de los tangos de Pugliese. Y entonces, en ese plan, yo creo que lo que me han dado los que lo conocieron en vida, quedan pocos, de su misma edad muchos han muerto, ¿no es cierto? Pero encontré una señora maravillosa, jubilada, cobra la mínima, que lo conoció a Agustín y que lo quiso muy mucho, fueron muy amigos, solamente amigos. Bien. Pero todo lo que ella me aporta sobre Agustín, para armar la intimidad de Agustín entre ella y entre Héctor Tosco, el hijo de Agustín, un muchacho que ahora tiene 48 años, he podido terminar de dar esas pinceladas que hacían falta para conformar un personaje que muchos creen desde la marcha, ¿no? La militancia Sí, en la sí. calle, al frente de la columna de Luz y Fuerza. Pero un romántico también, Era ¿no? un romántico total, capaz de escribir las cartas de amor más estremecedoras, que parte las he puesto ahí. Son cartas realmente de una sensibilidad. Y otra cosa, yo como escritora, que primero la capacidad de decir lo que sentía, un hombre como él que no estaba preparado para ser un tierno, digamos. Y por otro lado, advertir que había un escritor, pero de una Tremendo. pluma, de una claridad de conceptos y de profundidad que a mí, mira, chapó, como dijiste recién. Al comienzo. Realmente, porque Sí. son cartas tan maravillosamente escritas Sí. que te conmueven. Sí, todo lo que hacía, porque ese debate famoso en televisión que increíblemente lo condujo entre Rucci y Tosco, habría que volver a revisarlo de nuevo ese debate, que lo condujo Yo no me Sofovich, increíblemente. Se Sofovich. llamaba Las Dos Campanas. Sí, Las Dos Campanas. Y la verdad, ver la claridad conceptual de Tosco es admirable. Y bueno, y estaba leyendo justamente alguna de las cartas que le escribía a la mujer, yo te iba a decir, la verdad, hasta te diría, era lo que le escribiría un poeta a su mujer. Seguramente, al gran amor de Sí. su vida, que fue Susana Funes. Claro. Entonces, lo que yo te digo también es que a mí me impresiona este personaje, la vigencia que tiene hoy, su época, el mundo que le tocó vivir, o la Argentina que le tocó vivir, como recién le decía a Julieta. Es como si aquello hubiera sido el preludio de mayo de 2013. Engancha Sí, con los mismos conflictos, Sí. con los mismos reclamos, con los mismos padecimientos, equivocándonos exactamente en el mismo error. No, es increíble, Verdaderamente. ¿no? Es como si no aprendiéramos. Bueno, la verdad que está hermosa la charla. Entonces, la presentación es mañana martes a las 7 de la tarde en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Vas a estar vos y te van a acompañar
¿Quién es Laura Fobio? Disculpame mi ignorancia. Laura Fobio es la directora de la colección Cordobeses por qué bueno. Cordobeses de ¿Una la escritora? editorial. ¿Es escritora? ¿Laura? No es escritora, pero es de letras. De letras, una bien. chica muy capaz. Y después estar Gustavo Tobi Sí. y el doctor Jorge Sapia. Periodistas los dos también. en sus Periodistas orígenes. los dos. ¿Vos y también además- trabajaste en los principios, decía? Sí, trabajé 6 ¿En qué año? años, desde el 70 al 76, Mirá. hasta el golpe, Mirá. hasta el golpe. Sí, a mí me dijeron que vos Yo también estuviste- empecé en el octubre del 70, no me acuerdo si fue octubre, pero empecé en el 77. En los un principios. año después que Un año después. yo ya estaba en el exilio. Exactamente. De ahí me fui a trabajar a una radio. Sí. Fue mi primer trabajo. Yo amé, vos es que los compañeros, los viejos compañeros de los principios que los sé ver, tanto de los tallerí, desde el taller como los En Rodríguez periodistas. Peña, ¿no? ¿Ahí trabajabas? No, ¿O estaba en el 9 de julio? Estaba en 9 de julio En en esa época. Claro. Nos sabemos encontrar, me encuentro con Sí. Mario Skladanovsky que El sacaba gordo fotos. el ruso Skladanovsky. Ay, no sabés lo que nos divertíamos haciendo. El Cabrito Toledo también, Cabrito empezó ahí, Toledo, claro. Ramoncito Verdú. El Ramón Verdú, lo vi el otro día, sí, Ay, el fotógrafo sí, y sí. periodista, sí. Periodista. Bueno, ¿cuántos? Bueno, un placer era trabajar Compartir con eso, sí. sí. Y además años en que ser periodista en Era Córdoba complicado. era complicado. Era complicado, así es, era complicado. Hoy Pero también, bueno, Lalo. hoy también, pero por otros motivos. Bueno, gracias Reina por la visita. ¿Y en qué estás trabajando aparte de esta publicación que has hecho? ¿Te has apartado de algún otro trabajo que estabas haciendo? No, lo terminé. Es una novela histórica que es para el Emporio Ediciones, ¿no? Ajá. Y se tuvo que pasar más adelante la presentación de este libro, que ya está terminado, ya están buscando la tapa, porque Tosco venía primero en la prioridad en tus obligaciones. en las apariciones de libros, ¿no? Pero tengo mucho trabajo pendiente y ahora Julieta me ha dado la idea de otro. ¿De otro más? Gracias a Dios, porque siempre para un escritor es Claro. que escribo después, que Claro. ya tengo, Ya ya tenés. la Julieta le voy Sí. a pagar un porcentaje. ¿En cuánto se No, escribe un por libro? favor. ¿En cuánto tiempo se escribe un libro? Este fue récord, de Tosco lo escribí en 1 mes y medio. Un mes y medio. 1 mes y medio. En cambio, por ejemplo, Una sombra en el jardín de rosas, que es todo el siglo XIX, 4 años. 4 años. Sí. Para investigar y todo. ¿Cuál es tu libro más vendido? Una sombra en el jardín de rosas. Es el libro que más se vende. Salió en el año 2004 y se sigue reeditando hasta el día de hoy. Se sigue reeditando y se sigue agotando. ¿Y tu materia pendiente, en materia de libros, qué te gustaría escribir y qué te parece difícil, imposible por ahora? Sobre física cuántica. Bueno, ahí te pueden dar una mano unos cuantos. Lo que, bueno, habrá que hacerlo, para hacerlo divertido es complicado eso. Es complicado. Así es. Bueno, Reina, muchas gracias. Bueno, gracias. Ojalá que a vos. sea una linda presentación la de mañana. Ojalá, muchísimas gracias. Gracias a vos.